Semanas que hemos estado mirando el libro de Deuteronomio, ¿habéis captado algo del tema recurrente del libro de Deuteronomio? En los últimos mensajes que hemos visto, ¿qué palabra hemos visto una y otra vez? Acuérdate. Pues no hemos hablado todavía de acuérdate, pero es un tema muy, muy importante y el inverso es no olvides. Y es muy importante que recordemos y que no nos olvidamos. Pero no hemos hablado de esto en ningún sermón todavía. Tenemos pendiente de realmente entrar en ese tema. ¿Qué palabra hemos visto en los mensajes? Pues Natán dice, por lo menos en el sermón que prediqué yo, oír. Bueno, bien, pero hay una palabra que ha salido en todos los mensajes. Lo escuché. Obedece, obedece. La obediencia es uno de los temas muy, muy, muy importantes en este libro. Entonces, una y otra vez hemos hablado de obedecer a Dios, la obediencia, la importancia de oír. Claro, no es solo oír, no es solo dejar que el sonido entre por tu oído, sino es oír y hacer. Entonces, bueno, un tema central del libro es la obediencia a Dios y, por supuesto, cuando hablamos de obediencia, si recordáis lo prediqué, el tema de la obediencia, normalmente pensamos en la obediencia como una acción, pero yendo más allá, la obediencia no solamente es una acción, es una actitud. Y nosotros que somos padres, eso lo entendemos perfectamente. Que tu hijo haga lo que le has pedido, pero que lo haga diciendo, ¿será posible? No sé por qué tengo que hacer yo esto, yo estoy harto de esto, pero lo hace. ¿Eso es obediencia? Para nada. Los que somos padres, si esto lo vemos en casa, tenemos que intervenir. Y si nuestros hijos dicen, pero lo he hecho, es donde en amor tenemos que decir, pero lo has hecho mal. Y lo que importa no es solo la acción, lo que importa es la actitud. Entonces, la obediencia es actitud más acción. Y entonces, eso es un gran tema del libro. Pero, en esta mañana, igual estás mirando esto y pensando, vale, David, entiendo esto, pero ¿qué pinta esto exactamente para el cristiano? Porque después de todo, como dice en el Nuevo Testamento, no estamos bajo ley, sino bajo la gracia. Conocemos este texto, ¿no? De Romanos, en Romanos 6 lo comenta. Ese pensamiento también surge en Gálatas. Oye, no estamos bajo la ley. O sea, estamos hablando de obedecer, obedecer, obedecer y de alguna manera comprendemos que es importante la obediencia, pero esa pregunta es válida. ¿Qué pinta exactamente, cómo encaja ese énfasis en la obediencia dentro de lo que es el Evangelio? Y eso es lo que quiero comentar hoy en este mensaje. Entonces, para hacer esto, voy a aprovechar pues una figura. Vale, esto es una pirámide de 3 caras, que no es muy habitual encontrar en el mundo. Normalmente tienen 4 caras, pero la mía tiene 3. Bueno, me dirás, tendrá 4, ¿no? Porque por supuesto habrá una cara debajo, pero vamos a ignorar la parte de abajo porque está sobre el suelo. Entonces, para nosotros no tiene 4, solo tiene 3. Quiero hablar de las 3 caras de la ley. Entonces, advierto que este mensaje estaremos en Deuteronomio, pero estaremos en muchos sitios en esta mañana, un poco para establecer nuestro entendimiento de la importancia de la ley dentro de lo que es la macrovisión de la Biblia. Bien, entonces iremos comentando algo de Deuteronomio 5, pero también yendo a otros sitios. Por cierto, hemos leído juntos este pasaje de Deuteronomio 5. ¿Qué llamamos este pasaje? Lo habéis reconocido, ¿no? Los 10 mandamientos. Efectivamente, hemos leído de los 10 mandamientos que es un resumen de la ley de Dios. O sea,
no es exclusivamente la ley de Dios, pero es el resumen de la ley de Dios y un buen resumen de esta ley de Dios. Entonces, ¿cómo entendemos estos 10 mandamientos? Y para hacer esto vamos a ir por estas 3 caras. Primeramente, vamos a ver la ley como un pacto. En segundo lugar, vamos a continuar y ver la ley como un ayo. Si no entiendes esta palabra, no pasa nada. Ahora veremos la palabra. Y en tercer lugar, la ley y el nuevo pacto, que es donde vamos con este mensaje. Bien, entonces vamos a entrar en ese primer punto, la ley como un pacto. La semana pasada, Jeremy en su mensaje, pues tocó ese tema, ese pensamiento de que la ley no son solo, sencillamente leyes que Dios dio a su pueblo, sino que realmente entra dentro de lo que es un pacto, un acuerdo entre Dios y su pueblo. Y la ley entra como realmente una condición. Ahora, si miramos Deuteronomio 5 y leemos del 1 al 6 y del 22 al 33, encontramos que Moisés está poniendo la ley dentro de su contexto histórico. ¿Cuál es el contexto histórico? Sale el pueblo de Egipto, llegan hasta Sinaí, lo que aquí Moisés llama Horeb, que es el mismo monte. Llegan a Horeb, a Sinaí, y allí les espera Dios. La presencia de Dios baja sobre un monte. ¿Y cómo es esta presencia de Dios? Bueno, eso es antes, cuando Moisés vio a Dios, efectivamente, en una zarza ardiendo, efectivamente. Pero ahora que llega con todo el pueblo, no es la zarza que está ardiendo, es el monte entero. Y si leemos esto, encontramos que hay fuego, hay truenos, hay terremoto. O sea, es una escena que si lo podemos imaginar por un momento sería impresionante. Estar al pie de un monte en llamas. Y ahí Dios empieza a hablar con su pueblo. Y Dios dice, estas son las condiciones del pacto que voy a tener con vosotros. Si quieres tener una relación conmigo, aquí vamos con lo que son las condiciones para poder tener comunión conmigo. Dice el versículo 2, Jehová nuestro Dios hizo pacto con nosotros. Y eso es sumamente importante entender esta cara de la ley, que la ley es un pacto, es un acuerdo entre Dios y el pueblo. Ahora, continuamos con esto. Digo, en primer lugar, esa cara de la ley nos revela algo sobre el carácter de Dios. Ahora, en ese momento Dios está hablando desde el monte al pueblo y es una presencia temible, grande, fuerte. Y eso es algo que podemos entender sobre Dios. Pero luego después, lo que Dios comunica también habla de su carácter. Fijaos, podríamos pasar por cada uno de estos 10 mandamientos y comentar lo que significa en cuanto al carácter de Dios. ¿Qué significa cuando dice, no tendrás otros dioses delante de mí? No es solo que Dios está en una situación, o no sería que Dios fuese en una situación de competición en que, bueno, es un poco mejor que otros dioses que podría haber, sino que no hay nada que se compare con Dios. Dios no comparte su adoración con nadie. Dios es exclusivo, único. Y continuamos por cada uno de los 10 mandamientos y nos revela algo del carácter de Dios. Ahora, cuando voy al Nuevo Testamento encuentro algo más en cuanto a esto. Voy al Nuevo Testamento y leo en 1 de Pedro 1:16. Leo en Mateo 5:48. ¿Qué dicen estos pasajes? ¿Lo conocemos? Mateo 5 dice, sed perfectos, como yo soy perfecto. 1 de Pedro dice, sed santos, como yo soy santo. He escrito este pensamiento, el santo Dios tendrá comunión con los que son santos como Él. Tiene sentido, ¿no? Nosotros cuando vamos a tener comunión buscamos a alguien
que tiene algo en común con nosotros. Vamos a empezar con el tema del idioma. Si conocieras a una persona que solo habla chino, no habla castellano, ni inglés, ni colombiano, ¿tendrás comunión con esta persona? Pues a lo mejor te haces un esfuerzo, a lo mejor le invitas al chino a un café y haces un gran esfuerzo de mirarle y de sonreír, pero poca comunión vas a tener con esta persona. Para poder tener comunión con esta persona, tienes que tener algo en común con esta persona, tiene que tener una forma de comunicación con esta persona. Tiene sentido, ¿no? Que Dios tendrá comunión con personas que tienen algo en común con Él. Y lo que debe tener en común es la santidad. Dios no tiene por qué rebajarse para tener comunión con personas que son inmundas. Es que viola lo que es su santidad. He puesto este pensamiento expresado aquí. Para tener comunión con Dios tenemos que tener algo en común con Dios. Ese pensamiento que tenemos que ser santos como Él es santo. Tenemos que ser perfectos como Él es perfecto. Y entonces, cuando hablamos de la ley y decimos, sí, la ley revela algo sobre el carácter de Dios, a la vez que está haciendo esto, empezamos a notar que la ley hace otra cosa. La ley revela nuestro pecado. Cuando leemos los mandamientos, todos deberíamos tener exactamente la misma sensación. Leemos los 10 mandamientos y deberíamos todos decir, mal asunto para mí. Muy mal, muy mal. Qué curioso, ¿no? Porque muchas veces no es la reacción que tenemos como seres humanos. Hay gente que lee el pasaje que hemos leído y gente que dice, pues esto lo he hecho. Yo estoy bastante bien. Incluso uno vino a conocer a Cristo con esa misma actitud. Uno vino a Cristo y dice, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús dice, ¿no has visto la ley? ¿No has visto lo que dice la ley? Y el chico dice, sí, todo esto lo he hecho. ¿Qué más me falta? Ahora, lo curioso es que si era verdad que en su corazón estaba convencido de haber cumplido perfectamente con todo lo que decía la ley, tendría que haber tenido la conciencia súper tranquila. Tendría que haber estado ahí como, vale, pues entonces estoy bien. Pero notamos que el chico estaba mal todavía. El chico dice, sí, pero aún me falta algo más. ¿Qué es? Y eso ya nos prepara para otro camino. Pero es que el propósito de la ley, en primer lugar, cuando lo vemos como un pacto entre Dios y el hombre, nos revela quién es Dios y nos muestra quiénes somos nosotros. Que ninguno de nosotros merecemos tener comunión con Dios. Puede que me digas, David, todavía no te entiendo, porque yo leo esto y me veo bien aquí, ¿no? Porque pone, no matarás, y yo te prometo, yo jamás he matado a nadie. Y me pone, no cometerás adulterio, y yo también me siento bastante seguro en cuanto a esto, porque he sido fiel a mi pareja siempre. Eso es precisamente lo mismo que decían a Jesús. Y por lo tanto Jesús dice, sí, pero vosotros estáis leyendo mal la ley. Yo siempre lo comparo con esto. Cuando la ley dice, no matarás, os pregunto, ¿significa que podemos coger a una persona, darle una paliza, dejarle en el hospital, confiando que los médicos lo van a poder tratar bien y saldrá bien de eso? ¿Eso he cumplido la ley si hago esto? Hay alguien que piense que, bueno, sí, has cumplido la ley porque dice no matarás y no lo has matado. ¿Lo has dejado a eso de la muerte, pero no lo has matado? ¿Verdad que es absurdo lo que estoy diciendo? Y Jesús dice, es que la ley cuando dice no matarás, no estaba hablando exclusivamente de la muerte. La verdad es que la ley había empezado mucho antes. Y Cristo dice, yo os digo que si insultas, fíjate, que ni le he tocado, ni he levantado una mano para pegarle, solamente le he insultado. Y Cristo dice, eres culpable de la ley.
Y cuando llega al adulterio, es aún más fuerte. Dice, sí, no cometerás adulterio, pero yo te digo que si tú miras a una mujer para codiciarla, el mero hecho del pecado en la mente, eres culpable de la ley. Y así podemos continuar por todos los mandamientos. Y vemos lo que dice Pablo en Romanos 3:20. Por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Una de las caras de la ley es mostrarnos lo que realmente somos. Es un espejo que se levanta delante de nosotros en que miramos cómo somos y la ley nos muestra una verdad fea que quisiéramos ignorar. Quisiéramos tirar este espejo en la basura y nunca más volver a mirar ahí, porque de alguna manera sin espejo nos podemos imaginar cómo creemos que somos y no como somos realmente. Os he contado antes la historia de una tía abuela, no sé exactamente el nombre de esta tía, porque era, creo que la tía de mi abuela, entonces digo tía abuela, pero sé que no funciona así, pero que le salió un bulto en la cabeza, pero un bulto feo. Y cuando yo la vi, me asusté. Yo era un niño y la vi, y entonces cuando se fue, porque por lo menos tenía edad suficiente para saber no preguntar eso en público. Cuando se fue, le pregunté a mi otra tía, digo, ¿qué le ha pasado? ¿Eso que tiene en la cabeza qué es? Dice, no, es un cáncer que le ha salido. Digo, ¿pero qué ha hecho con el cáncer? Dice, ha quitado los espejos de su casa. Digo, ¿cómo? Sí. Se ha quitado todos los espejos. Pero ella rehúsa ir al médico porque dice que si va al médico se va a empeorar. Bueno, increíble, ¿no? Vaya solución para el problema. Si hubiera ido al médico, seguro que tenía pues alguna solución, alguna cirugía, pero en vez de esto, su solución ha sido quitar los espejos. ¡Qué tontería! Nosotros tenemos un grave problema y la ley de Dios funciona como un espejo. Y en ese sentido, creo que es importante entender que cuando hablamos de la ley de Dios y decimos, sí, pero eso es el Antiguo Testamento. Sí, es el Antiguo Testamento, pero en ese sentido es tan actual para nosotros como siempre, porque necesitamos la ley para condenarnos, para vernos realmente desde la perspectiva de Dios. He puesto también Santiago 2:10, este pasaje que dice, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todo. Ese pasaje es tan importante dentro de este contexto porque cuando entendemos la ley como un pacto, podemos empezar a entender cómo por no cumplir un aspecto de la ley somos culpables de todo. Nuestra ley no funciona así. O sea, si tú vas con demasiada velocidad en la carretera, eres culpable de romper una ley, pero de romper todas las leyes no. Solo eres culpable de lo que has hecho. Pero el pensamiento aquí es, cuando violas lo que es el pacto, aunque sea solo en un punto, has violado el pacto. Nosotros siempre entendemos el matrimonio en este concepto de pacto. El matrimonio, hasta el día de hoy, incluso el matrimonio secular, siempre vincula la fidelidad. Y si una persona no es fiel al matrimonio, da igual que la persona haya provisto para su esposa, da igual que ella pues siempre ha estado allí para él, da igual todo lo que haya hecho, si es que ha incumplido un aspecto, se rompe lo que es el matrimonio. Ese es el pensamiento que tenemos aquí en cuanto a la ley. La ley es un pacto delante de Dios. Vamos a continuar. En segundo lugar, entendemos que la ley es como un ayo o como un tutor. Voy a usar la palabra tutor porque ayo realmente es eso. Entendemos que la figura de un tutor era sumamente importante en el mundo antiguo. En ese contexto en que no tenían coles donde enviaban a todos sus hijos al colegio a estudiar. Más bien, la familia que tenía dinero suficiente para hacerlo, traía un tutor a su casa para enseñar a sus hijos. Y nos dice Pablo a los Gálatas,
que la ley realmente funciona como ese ayo, ese tutor. Pero leemos aquí en Deuteronomio 5:28, he oído la voz de la palabra de este pueblo, que ellos han dicho, han hablado, bien está todo lo que han dicho. Ahora, lo he cogido un poco fuera de contexto, pero ¿qué está pasando aquí? El pueblo de Israel llega al monte de Sinaí, encuentran a Sinaí en llamas, con la presencia del Santo Dios habitando sobre el monte. Y el pueblo dice, no podemos aguantar esto. Esto es demasiado fuerte. Nadie puede escuchar la voz de Dios de esta manera. Nos vamos a morir todos. Y luego lo que me hace un poco de gracia es que el pueblo dice, Moisés, sube tú. O sea, si pillamos un poco la gracia del momento, ¿no? Nadie puede escuchar la voz y sobrevivir. Moisés, vete a escuchar a Dios y nos lo cuentas tú. Moisés tendría que haberles dicho, ¿y yo qué? Yo que soy de otro material. O sea, yo soy carne y hueso como vosotros. Pero es interesante porque Dios mira esa petición y dice, está bien lo que han pedido, está bien. Y yo leí eso, sinceramente, yo marco en la Biblia y yo muchas veces pongo signo de interrogación. Cuando leo algo que no entiendo, yo pongo signo de interrogación. ¿Por qué? Porque quiero volver a pensar más sobre esto y entender, un momento, ¿cómo es que Dios ha dicho que está bien que el pueblo pida un representante para escuchar eso? Y creo que se vincula con lo que acabo de decir en el punto anterior. Porque Dios dice lo que dicen es verdad. Ningún ser humano debería ser capaz de escuchar la voz de Dios. ¿Por qué? Porque todos nosotros, seres humanos, somos pecadores. Y es verdad, ninguno de nosotros merecemos estar en la presencia de Dios. E incluso está bien que pidan que vaya uno en representación. ¿Por qué? Porque Dios un día enviará a uno que irá en representación por su pueblo. Es otro tema de Deuteronomio que tenemos que ver. En el capítulo 18 Dios promete un profeta como Moisés, pero entendemos superior a Moisés. Y dice, a él oiréis. Habrá uno que vendrá de la presencia de Dios, pero la presencia real, perfecta de Dios, y vendrá con el mensaje de Dios, y a él oiréis. Esa es una profecía preciosa en cuanto a Mesías. Y en ese sentido, esto es lo que Dios está diciendo. Realmente es verdad lo que han dicho. Necesitan un representante y en ese sentido la ley también tiene otra cara distinta. Dice así Deuteronomio 20, versículo 29, 5:29. Ojalá que tuvieran tal corazón. ¿Qué corazón? Un corazón para temer. Dios empieza siempre desde adentro. Nunca empieza con lo de afuera. Nunca dice, ojalá que pudieran sencillamente obedecer por una vez. No, empezar con el corazón. Temer para poder guardar, para poder experimentar la bendición que Dios tiene pensado para ellos. Bien, entonces vamos a ver cómo la ley funciona como un ayo. Dice así Gálatas 3:24, de manera que la ley ha sido nuestro ayo, aquí tengo la palabra tutor, para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. La ley tiene una segunda cara, donde ya que nos ha condenado, la ley empieza a señalar en otra dirección. La primera cara de la ley nos señala a nosotros, dice, eres un pecador, no mereces tener comunión con un Dios santo. Pero luego la ley mira en otra dirección y dice, pero déjame enseñarte sobre otro que no tiene los fallos que tenéis todos vosotros. ¿Qué sabemos de esta persona? Pues encontramos que la ley resalta el perfecto carácter de Jesús. Justo cuando nosotros leemos la ley y terminamos y decimos, ¡buah! Eso no lo hace nadie. Eso es imposible. Nadie podría vivir de acuerdo. Bien, es una norma buena para la sociedad, pero nadie llega a vivir de acuerdo con eso. Justo cuando decimos esto, la ley como nuestro ayo dice,
¿Cómo que nadie? Sí que ha habido una persona que ha hecho perfectamente todo lo que está escrito en esta ley. Una persona que jamás, en ningún momento, violó los preceptos de este pacto que Dios puso. Lo leemos así en 2 Corintios 5, 21. Al que no conoció pecado. Fijaos en esa frase. No conoce el pecado. Qué cosa, ¿no? De tener una inocencia de tal forma que dice, bueno, tú sabes cómo es cuando te enfadas con tu hermano y te mira y dice, no, no, no lo entiendo, no lo sé. ¿Cómo sería? Hombre, ¿tú sabes lo que es cuando tus padres te piden una cosa absurda y que no aguantas? No entiendo, nunca me he enfadado con mis padres de esta manera. ¿Tú sabes cuando una persona te hace algo en el tráfico, se mete delante y luego después frena y va a 60 delante de ti en la autovía? ¿Tú sabes la rabia que sientes? Pues no. Hombre, porque nunca has conducido. No, conduzco, pero no sé la rabia que me dices. Ese es el concepto aquí, de uno que ni tiene conocimiento del pecado que está tan común para cada uno de nosotros. No conoció el pecado. Continuando, vemos también en 1 de Pedro 2:22, citando Isaías 53, 9, dice, el cual no hizo pecado. Una expresión que cuando estamos leyendo la Biblia, ¡brum!, pasamos la expresión y ni nos damos cuenta de lo que dice, pero él no hizo pecado. No había nadie en su entorno que podría levantar el dedo contra él para decir, pero tú has dicho, pero tú... Es que todos conocemos a personas buenas. Qué bien es conocer a una persona buena, una persona que dice, mira, yo admiro a esta persona más allá de todo. Esa persona es buenísima. ¿Sabes que no hay una persona buena sobre la faz de la tierra que no tenga alguien que te podría decir, bueno, si yo te contara, fíjate, en nuestra sociedad se ha hablado mucho de la Madre Teresa. La Madre Teresa. La Madre Teresa, yo creo que ni sabía quién era la Madre Teresa ni en qué país estaba, pero bueno, yo sabía, la Madre Teresa era, digamos, esa persona buenísima, ¿no? Que es la Madre Teresa. Las personas que trabajaban con la Madre Teresa, ¿sabéis cómo hablaban de ella? Es que todos somos pecadores. Todos somos pecadores. Y sin embargo, vemos a uno que no era pecador, que cumplió perfectamente la ley. Y la ley funciona entonces como tutor para decir, mira a este te puede decir algo en cuanto a esto. También 1 de Juan 3:5, no hay pecado en él. Y si miramos el 2:1 nos dice que él es santo, él es realmente perfecto. Pues la ley resalta el perfecto carácter de Jesús, pero no solo esto, sino que encontramos que Jesús no solamente era santo para sí mismo, sino que cumplió la ley en nuestro lugar para darnos una perfecta justicia. Qué bonito este pensamiento. Dice así en Mateo 5, no penséis que he venido para abrogar la ley. Algunos lo veían como, no sé, un revolucionario que vino para quitar, para deshacer la sociedad judía. Dice, yo no he venido para desmontar la ley, he venido más bien para cumplir la ley. Y volviendo a esa primera cara de la ley, ese pacto con Dios, Cristo es el primero y único que ha cumplido este pacto con Dios. Por primera vez sobre la faz de la tierra venía una persona que merecía vida eterna, una vida con comunión con el Dios santo, un hombre santo como Dios es santo, por primera vez. ¿Y qué pasó con este santo? Fue clavado en una cruz. Y no solamente es que
los seres humanos mal pensados, envidiosos, lo cuelgan allí para matarlo, sino que Cristo clama desde esa cruz: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Entendemos que lo que estaba ocurriendo aquí era que Él estaba sufriendo el castigo que nosotros merecíamos. Él vivió una vida perfecta y esa santidad suya nos lo ofrece a nosotros. Dice así Filipenses 3:9, no hay nada como ser hallado en Él. O sea, en vez de ser hallados en nosotros mismos, por quienes somos, sino estamos hallados en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley. Pablo, que era fariseo, entendía de esta frase. Porque los fariseos tenían su propia justicia y tenían mucho orgullo, porque habían logrado disciplinarse de tal forma que cumplían por lo menos su interpretación de la ley. Comentamos en el estudio el miércoles sobre la autodisciplina. ¿Sabéis? Una de las personas más disciplinadas en todo el Nuevo Testamento, ¿sabes quiénes eran? Los fariseos. Eran personas que exclusivamente vivían para cumplir la ley de Dios a su manera. Y Pablo dice, yo antes vivía así. Yo antes tenía mucho orgullo de mi justicia por medio de la ley. Incluso en Filipenses, él empieza a hablar como un loco. Dice, dejadme un poco de espacio aquí y voy a contar todo lo que era para mí ganancia. Y lo empieza a contar. Y también lo hace en Corintios. Pero dice, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, como decía en Filipenses, lo tengo por basura. No lo quiero, lo desecho. ¿Por qué? Porque yo no quiero mi justicia, quiero la justicia de Cristo. Quiero la justicia que Cristo me ofrece. ¿Y cómo llega a esta justicia? Dice, por medio de la fe. Esa es la justicia que puede ser nuestra, que Dios nos puede mirar y nos puede ver vestidos de la perfecta justicia de Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo cumplió la ley en nuestro lugar, si es que confiamos en Él. Y en tercer lugar, Jesús sufrió nuestro castigo de no cumplir la ley, para que podamos nosotros ser perdonados. El pasaje que puse antes, al que no conoció pecado, por nosotros fue hecho pecado, para que nosotros pudiéramos tener la justicia de Dios. También otro pasaje, esta vez de Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, esa ley que nos condena porque no cumplimos el pacto, pero nos redimió de esa siendo hecho por nosotros maldición, porque escrito está en Deuteronomio, por cierto, maldito todo el que es colgado sobre un madero. Cristo sufrió nuestra maldición para que nosotros podamos ser perdonados. La ley no solamente nos muestra quiénes somos, cómo somos, sino nos muestra quién es Cristo y cómo es Cristo. En tercer lugar, vemos la ley y el nuevo pacto. Ahora, esto es el punto importante aquí, porque comentamos al principio, un momento, pero no estamos bajo ley, entonces, ¿por qué estamos tomando el tiempo de estudiar Deuteronomio, que es la ley? Y aquí es donde es importantísimo que comprendamos la conexión entre el antiguo pacto, el pacto de Sinaí, y el nuevo pacto. Ese nuevo pacto lo encontramos por primera vez en Jeremías 31, donde Dios promete, he aquí, vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Ese pensamiento es fundamental para nuestra comprensión de la Biblia. ¿Cómo podemos entender el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento? ¿Parece diferente? ¿Cómo se aplica el Antiguo Testamento para el creyente tal? Pues muy importante entender lo que vamos a ver aquí. Ese nuevo pacto, lo que Dios había prometido. Dios dice, no, yo establecí un pacto con mi pueblo Israel y el resultado para Israel era fracaso total.
fracaso total. No hay nadie que haya cumplido perfectamente esta ley de Dios fuera del Señor Jesucristo. Por lo tanto, fracaso en el sentido de el pueblo no pudo cumplir la ley. Pero no un fracaso en el sentido en que Dios dice, vaya, igual lo he puesto un poco demasiado difícil. Lo voy a rebajar un poco y hacerlo un poco más accesible para el pueblo. Ese no es el pensamiento. Dios más bien envía a su Hijo para cumplir la ley en nuestro favor y luego Dios dice, ahora volvamos a ver ese pacto, porque quiero establecer un nuevo pacto. En Hebreos, os animo a leer Hebreos con el pensamiento de este nuevo pacto y ver cómo conecta el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. Y quiero hablar no solamente del nuevo pacto, sino del nuevo mandamiento. Me encanta este pasaje en Primera de Juan. Dice así, Juan, hermanos, no os escribo un mandamiento nuevo. O sea, entendemos que Juan dice, os voy a escribir un mandamiento antiguo. Nada nuevo aquí, lo de siempre, no hemos cambiado nada. Dice, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Ese es el mandamiento antiguo. Ese mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Y luego Juan para un momento y dice, sin embargo, un momento. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo. Ahora, ¿qué hacemos con Juan aquí? Decimos, Juan, creo que te has contradicho, ¿no? Se dice contradicho, contradecido, no me suena bien, ¿no? Creo que has entrado en una contradicción, mejor aún, cambio de palabra. Estás diciendo que no es nuevo, pero luego dice que es nuevo. ¿Qué pasa aquí? Bueno, a ver lo que dice. Os escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Lo que está diciendo Juan es, no es nuevo, pero es nuevo. No es nuevo porque realmente es el mismo mandamiento, pero es nuevo porque realmente algo ha cambiado en ese mandamiento. Vale, ¿cuál es este mandamiento nuevo? No lo pone aquí. ¿Cuál es? Que os améis. Ese es el mandamiento. Ese mandamiento no empieza en el Nuevo Testamento. Este mandamiento es desde el principio, efectivamente. Pero en el mandamiento antiguo, cuando Dios dice, amarás al Señor con todo tu corazón, alma y fuerzas, y amarás al prójimo como a ti mismo, llegamos al nuevo mandamiento y dice, ahora, ese es el nuevo aspecto de este amor. Este amor, o este mandamiento, ese amor que debéis tener, no es como un mandamiento antiguo en que Dios dice, tened amor, y nosotros hemos hecho un esfuerzo muy grande de intentar tener amor y hemos tropezado, hemos fracasado. Sino que este amor es distinto. Bueno, aquí he hablado de ese nuevo mandamiento y en segundo lugar lo que es el resumen de la ley, ese amor y los mandamientos. Cuando vienen a Jesús y le preguntan, ¿cuál es el gran mandamiento de todos? Jesús contesta, amarás al Señor tu Dios, una vez más citando Deuteronomio. Entonces este pensamiento que el amor tiene que ver con los mandamientos. Pablo lo resalta así en Romanos 13:10 cuando dice, el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. O sea, si realmente tuviéramos amor, no tendríamos ni que pensar en mandamientos. Es que estaríamos ya cumpliendo los mandamientos sin pensar en lo que estábamos haciendo, porque el amor realmente es lo que está detrás de los mandamientos. Y recordamos cómo en Mateo 22 Cristo resalta el amor como realmente lo que es el gran mandamiento. Ahora, todo esto para decir, y el punto más importante, no solamente el nuevo mandamiento y el amor, sino la fuente del amor. ¿De dónde viene este amor? ¿De dónde viene el amor que debemos tener? Bueno, pregunto, ¿de dónde vino el amor en Sinaí? Cuando Deuteronomio dice, amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, fuerza y
y corazón en otro orden. Bien, ¿de dónde venía ese amor? Bueno, en Sinaí tenía que venir de su corazón, de ellos. De hecho, lo único que dice es, os he sacado de Egipto. Por lo tanto, amarás al Señor. O sea, sí, se podría mirar así, decir, bueno, de gratitud, el pueblo tendría que haber amado a Dios con todo su corazón. Y sin embargo, no es así. Dios sacó al pueblo de Israel. ¿Y cómo es esta historia de pasar por el desierto estos 40 años? ¿Cómo es esta historia? Fracaso, tras fracaso, tras fracaso, tras fracaso. Y es que es un desastre. Leemos de Israel en el desierto y meneamos la cabeza y decimos, qué pandilla de miserables. ¿Será posible? No dándonos cuenta de que realmente estamos hechos de exactamente lo mismo. Y qué fácil es sentarnos en nuestras casas y criticar a esta gente en tiendas, quejándose porque no tenían agua. Pero, ¿y si nosotros estuviéramos ahí, estamos convencidos de que realmente habríamos hecho otra cosa? No lo tengo tan claro para mí mismo. El caso es que Dios en el primer pacto, el amor era importante también, pero ¿de dónde venía ese amor? Pues tendría que haber salido de ellos, pero no sale de ellos. Pero tenemos otra historia para nosotros en el nuevo pacto. Cuando leemos en Gálatas, dice, mas el fruto del Espíritu es, o sea, el Espíritu Santo, que Dios ha hecho morar en el creyente cuando hemos puesto nuestra fe en Cristo, el Espíritu Santo se pone para trabajar y lo primero que produce en la vida es precisamente lo que Dios manda, amor. Dios produce en nosotros no solamente el querer, sino el hacer por su buena voluntad. Ese nuevo pacto, lo precioso del nuevo pacto es que Dios no lanza un pacto para decir, ahí está, a ver lo que podéis hacer con esto. Ánimos. Dios dice, no. Yo voy a poner en ti lo que hace falta para producir ese amor, para llevarte realmente a obedecer mi ley. Entonces, ¿por qué estamos hablando de la obediencia? Después de todo, pues no es la salvación por fe, efectivamente la salvación es por fe. Confiamos en Cristo. Cristo cumplió la ley por nosotros para que nosotros podamos ser salvos, para que nosotros podamos tener esa perfecta justicia y el perdón de pecados y podemos tener comunión con Dios. Podemos ser llamados hijos de Dios. Gloria a Dios. Pero ¿qué aspecto tiene la vida del creyente? ¿Cómo debe ser la vida de uno que ha sido rescatado por Dios? Y la respuesta es, debe estar marcada por el amor. Debe amar a Dios con todo su alma, corazón y fuerzas. Y por lo tanto, ese amor le lleva a hacer ¿qué? Bueno, volviendo a lo que vimos al principio de este mensaje, las 3 caras de la ley. La primera cara, tengo una pregunta para ti. ¿Te has reconocido como pecador delante de Dios? Ese espejito que tenemos, ¿te has contemplado en ese espejo y te has visto realmente como eres? Si todavía tú estás dando algunas excusas diciendo, bueno, es que yo conozco a gente peor que yo, lo siento que conoces a personas peor que tú, apártate de esta persona porque no te hacen ningún bien. Pero el mal de muchos es consuelo de... No quería llamar a nadie tonto, pero el refrán es muy bueno. Sí, hay personas peores que nosotros, pero no mires a ellos, mírate a ti mismo. Y la ley nos obliga a vernos como pecadores. ¿Te has visto así delante de Dios? Sabes que esto es el primer paso al Evangelio, las buenas noticias. Las buenas noticias empiezan siempre con las malas noticias. Vas al médico y el médico dice, tengo buenas noticias. Igual el tratamiento va a ser fuerte, pero te vas a recuperar. Y decimos, ¿qué? Bueno, las malas noticias, tienes un problema,
Va a ser difícil. Buenas noticias. Vas a superar. Ese es el pensamiento del Evangelio. Somos pecadores delante de Dios. ¿Qué? Sí, sí, pero buena noticia. La segunda cara de la ley nos dice que Cristo está. Y entonces pregunto esto. Si te has visto pecador, ¿has visto a Cristo realmente por quién es? ¿Has visto a Cristo y has puesto toda tu confianza en Él? ¿O estás todavía intentando hacer ese trabajo de intentar mejorarte, de intentar esconder aspectos que no quieres que la gente vea y presentar lo bueno y así engañar como si pudieras hacerlo a alguien y desde luego engañar a Dios, más complicado aún? ¿O realmente has confiado en Cristo? ¿Realmente has dicho, Señor, si tú viviste por mí y moriste por mí, yo acepto esa justicia que viene por la fe, acepto este perdón que solo tú me puedes dar? Si estás todavía conmigo, entonces hablemos de la tercera cara. Y si no has pasado la segunda cara, hoy, ¿qué día es hoy? El 22 de octubre sería una fecha fantástica para decir, yo el día 22 de octubre puse mi fe en Cristo. El día 22 de octubre es una fecha que mi vida ha cambiado, porque por primera vez yo realmente me vi pecador y puse mi fe en Cristo. Pero si ya has puesto tu fe en Cristo, llegamos a esta tercera pregunta. ¿Estás viviendo en obediencia? No solo las acciones, sino la actitud. En obediencia a Dios por el poder de su Espíritu en ti. Y en ese sentido, todo lo que vamos a ver a continuación en Deuteronomio, cuando miramos la ley, estamos entrando en la sección que estamos enfocando en la ley, todo esto es sumamente importante para ponerlo en ese contexto del nuevo pacto, porque no hay nada nuevo. Lo nuevo no es el mandamiento, lo nuevo es la fuerza que Dios nos da para poder hacer lo que le agrada. Y lo bonito es cuando empezamos a ver en nuestra vida ese fruto espiritual. Cuando empezamos a ver en nuestra vida cosas que decimos, eso no lo he puesto yo, ese no soy yo. Realmente este es el Espíritu de Dios que está obrando en mí. Eso es lo más precioso que podemos tener en nuestras vidas. Padre Santo, escuchamos tu palabra y te damos gracias por esos 10 mandamientos que vemos. Mandamientos que, si los comprendemos bien, son difíciles de leer porque efectivamente fallamos una y otra vez en cuanto a estos mandamientos. Pero mandamientos que son preciosos para nosotros porque nos llevan a ver a Cristo, al que es nuestro sustituto. Y gracias a Cristo podemos tener vida nueva, podemos tener ese Espíritu Santo tuyo en nuestros corazones para convencernos del pecado y de la justicia y del juicio. Padre, pido por favor que sigas obrando en nosotros como congregación. Pido que sigamos creciendo en ti, obedeciéndote a ti, temiéndote a ti, amándote y sirviéndote con toda nuestra vida. Pero pido, Padre, también por cualquier persona aquí que todavía no ha puesto su confianza en Cristo. Pido, Señor, que obres ese milagro de la fe para que comprenda ese mensaje del Evangelio y experimente esa vida nueva que es nuestra en Cristo Jesús. Esto lo pido, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Quiero que cantemos hoy para concluir el mensaje.